Buenos días, hoy en Historias al Aire Libre vamos a hablar sobre los budistas. Para ello tenemos a nuestra compañera Silvia Donis. Buenos días. El budismo. Hay países lejanos como el Nepal, el Tíbet y la India que se conocen porque en ellos están las montañas más altas del mundo. En esos países nació el budismo, una de las religiones más nobles. En sus montañas hay numerosos monasterios donde habitan los monjes budistas. Los monasterios están abiertos a todos y allí pueden vivir jóvenes que ingresan para conocer los libros sagrados y para prepararse a vivir de acuerdo con su religión. El libro sagrado del budismo se llama Los Tres Cestos, porque está formado por tres colecciones de escritos que antaño se conservaban en cestos diferentes. Contienen las enseñanzas del fundador que fueron transmitidas oralmente durante casi 200 años y luego fueron escritas sobre hojas de palmera. El primer cesto es el de la disciplina monástica y contiene las reglas para la vida del monasterio. El segundo cesto es el del discurso y contiene las enseñanzas del fundador y de los otros monjes. El tercer cesto contiene la doctrina de la salvación y está dispuesto en forma de preguntas y respuestas. Es una religión basada en la doctrina del Buda. Considera el dolor como esencia del mundo y propone el conocimiento de sus causas y la forma de superarlo para entrar en un estado perfecto, el nirvana. ¿Dónde empezó este tipo de religión? Bueno, la religión comenzó con el llamado Siddhartha. Siddhartha, del clan de Gautama, nació alrededor del año 563 a.C., en Kapilavastu, en el seno de una familia noble. Su padre, Suddhodana, era el rey del clan Sakya y poseía un suntuoso palacio en Kapilavastu. Su madre, Mayadevi, era una de las esposas del rey, y decía la leyenda que fue fecundada por un pequeño y bello elefante provisto de 6 colmillos que le hirió delicadamente su regazo sin causarle daño. Al nacer, el pequeño Siddhartha habría aparecido ante su madre sobre un loto mientras una suave lluvia de pétalos caía sobre ambos, y dijo: «Triunfaré del nacimiento y de la muerte y venceré a todos los demonios que hostigan al hombre». Dice también la leyenda que cuando Buda nació recobraron la vista los ciegos, los sordomudos, hablaron y una música celestial llenó del mundo. Maya murió al poco de nacer Siddhartha y el pequeño fue educado por su tía Prajapati. Los primeros años de la vida del príncipe Siddhartha transcurrieron completamente ajenos a toda actividad espiritual. Según la leyenda, poco después de su nacimiento fue visitado por el Brahman Asita, un asceta de gran reputación por su sabiduría y por sus dotes por interpretar presagios. El sabio Brahman había predicho que Siddhartha llegaría a ser un líder mundial o un maestro religioso, lo que consternó a su padre, Suddhodana, que quería que su hijo siguiera sus mismos pasos y que un día le sucediera en el trono. Siddhartha creció en el palacio de su padre rodeado de lujos y comodidades. Cuando alcanzó la adolescencia, se casó con su prima Yasodhara y cerca de los 30 años tuvo un hijo, Rahula. Su hijo fue llamado así debido a que por causa de él estuvo más tiempo en palacio del que tenía previsto. Siddhartha partió decidido a no seguir buscando fuentes externas de sabiduría, sino encontrarlas dentro de sí mismo, en la fuente que emanaba dentro de su corazón. En definitiva, fue criado el estilo de un príncipe hasta los 29 años, cuando abandonó su hogar. La iluminación. Una noche de luna llena decidió no levantarse hasta que llegara la respuesta a los enigmas de la vida. La culminación de sus meditaciones llegó cuando tomó conciencia de que ya se había liberado definitivamente de toda pasión, hasta el punto de que ni siquiera pesaba sobre él la ilusión del yo. Su verdadero ser estaba más allá de las dualidades dolor-placer, espacio-tiempo, vida-muerte. Comprendió que nunca más volvería a renacer, que había roto el eterno girar de la rueda de la vida. Esto era el nirvana. Siddhartha despertó sus meditaciones, convertido en Buda, el despierto, el iluminado. La iluminación se produjo en un lugar llamado Bodh Gaya, en el estado indio del Bihar. El Buda siguió sentado bajo el árbol de Bodhi durante cierto tiempo, disfrutando en soledad de la dicha de la liberación. Siddhartha Gautama murió alrededor del año 486 a.C., a los 80 años de edad. La causa fue una intoxicación alimenticia que le produjo vómitos, hemorragias y grandes dolores, que según los testimonios soportó con gran entereza. Finalmente, se recostó en un bosquecillo de marigos en Kusinagara, a unos 175 kilómetros al noreste de Patna.
Allí, rodeado de sus discípulos, alcanzó la paz eterna de la extinción completa, el paranirvana, un estado al que solo acceden los que han alcanzado el nirvana durante su existencia. Tía, ¿nos puedes contar algo sobre las enseñanzas budistas? Sí, las enseñanzas budistas tienen unos 4 aspectos principales. El budismo es un camino completo hacia el desarrollo personal y una de las religiones más importantes en el mundo, surgida de la inspiración en las enseñanzas de Buda. Las 4 nobles verdades proclamadas por el Buda en su primer sermón y que representan los pilares de la enseñanza budista son: todo en la vida es dolor. El origen del dolor es la ignorancia que causa el apego. Hay un camino para dejar el dolor y este es el camino de los 8 senderos, que está formado por entendimiento correcto, pensamiento correcto, hablar correcto, acción correcta, forma de vida correcta, esfuerzo correcto, atención correcta y concentración correcta. Normalmente buscamos la solución a los problemas en las circunstancias externas, mientras que Buda enseña a buscarlos dentro de uno mismo. Él enseñó cómo los sentimientos de insatisfacción surgen de nuestros estados mentales negativos, el enojo, el apego, la ignorancia, y también ofreció los métodos para eliminarlos, a través de practicar la generosidad, la compasión, la sabiduría y otros estados mentales positivos. Cultivando estas cualidades se puede descubrir un estado de paz y fortaleza exterior. Buda enseñó que todo lo que existe es impermanente y no se puede encontrar la felicidad duradera en la ignorancia que produce la ignorancia del yo espiritual. El camino al nirvana, la iluminación, es eliminar el deseo, lo cual es causa del sufrimiento. Este no es eliminado ni por la satisfacción ni por la mortificación, sino por el camino medio del sendero de 8 pasos. ¿Cuáles son los principales pensamientos budistas? Principalmente hay 8 pensamientos budistas. Comprensión correcta, igualdad entre los individuos, karma, doctrina del renacimiento. Lenguaje correcto, hablar con la verdad, no mentir ni cuchichear ni calumniar. Pensamiento correcto, aspiraciones y motivos egoístas y perjuicios. Conducta correcta, respetar los 5 preceptos que son no ejercer violencia, no robar, no mentir, no abusar del sexo y no ingerir sustancias tóxicas. Medio de vida correcto, tener una profesión que respete a los otros seres vivos. Esfuerzo correcto, evitar pensamientos impuros y desarrollar pensamientos virtuosos. Atención correcta, atención al cuerpo como impuro, atención a las sensaciones y emociones como dolorosas, atención a las actividades de la mente como cambiantes, atención a los fenómenos como transitorios y naturaleza. Concentración correcta, tranquilización, reestructuración de la mente y desarrollo de la intuición. ¿Cuál es la proporción de budistas en el mundo? Pues verdaderamente existe una proporción ascendente de los budistas. El budismo se ha ido implantando en muchos países sin entrar en conflicto. Se convirtió en la mayoritaria de Asia y en la 4ª más grande del mundo. La mayoría de los budistas se encuentran en Asia. China es un país que tiene una gran cantidad de ellos, aunque oficialmente es ateo. En los últimos 50 años, en Occidente ha crecido mucho el número de ellos. Existe una dificultad para calcular el número de budistas. Pueden haber o bien personas que sean budistas exclusivamente o que practiquen simultáneamente otras religiones. En estos países no se atiende a la existencia de otras religiones que no sean judeocristianas o que se las respeten. También existen unas minorías budistas como en Rusia, India, Nepal y Indonesia. ¿Qué símbolos hay en el budismo? Pues nos podemos encontrar diversos tipos de símbolos en el budismo. Existen varios tipos de símbolos, como el parasol o sombrilla, que puede significar protección del sufrimiento y las fuerzas nocivas. Los 2 peces dorados vienen a significar suerte y fortuna, además de coraje y valentía para enfrentar al océano de sufrimientos y para poder nadar libremente como un pez en el agua. La concha, en sus espirales de la derecha, pueden significar el sonido profundo y alegre de las enseñanzas del Dharma. También puede significar el despertar de la gente de la ignorancia. La flor de loto se utiliza para impartir la verdadera naturaleza de la humanidad. El loto significa cómo se levantan nuestros sufrimientos para alcanzar la iluminación, la belleza y la claridad. El estandarte de la victoria representa cómo Buda venció al demonio Mara. Este demonio en el budismo es sinónimo de la pasión, de la lujuria y del orgullo. El florero puede significar bañarse en salud, riqueza, prosperidad y las cosas buenas que vienen con la iluminación. La rueda del Dharma
Se usa a menudo para representar al Buda. Se ha convertido en el símbolo universal para el budismo. Tiene 8 rayos que representan el sendero óctuple del Buda. Y el nudo eterno simboliza como que todo está conectado. También puede representar cómo la religión y los asuntos seculares, así como la compasión y la sabiduría, están unidas y conectadas unas con otras. ¿Hay algún rito en el budismo? Sí, hay diversos tipos de ritos, pero uno de sus aspectos más importantes es el relacionado con el dinero. Cada mes, cuando hay luna creciente, a las 12 del mediodía, comienza este rito, el rito del dinero para Buda. Se necesitan vino dulce, pan de centeno, monedas, manzana, vela. Y ahora comenzamos con los pasos. Comienza con purificar al Buda. Rodear al Buda con monedas bañadas en sal. Pedir todo aquello que se desee. El primer día de cada mes se le acaricia la tripa al Buda. El pan se le da a los animales. La manzana, si se pudre, se cambia por otra. Las monedas deben ser siempre impares. Y finalmente, se cumplen todos aquellos deseos de prosperidad. ¿Nos puedes decir algo sobre las corrientes? Respecto al budismo, hay unas 3 corrientes principales. Budismo Theravada es la doctrina de los antiguos, practicada en la zona de Sri Lanka y parte de Vietnam. Budismo Mahayana, un gran vehículo, desarrollado en China, Japón, Vietnam y Corea, y sobre todo en las escuelas Zen y de la tierra pura. Budismo Vajrayana, o vehículo del diamante, que caracteriza la tradición tibetana. El budismo Theravada enfatiza la humanidad de Buda mediante una vida de moral y una conducta basada en altos principios. El hombre podía obtener la iluminación, lo que le llevaría a la paz, a través de la meditación orientada. El budismo tibetano subrayaba la naturaleza budista de la humanidad. Se inclinaba por una especie de reminiscencia de cualidades innatas a también llamada sabiduría intuitiva. Es la que muchas de las cualidades de Buda podíamos recuperarlas sin mayor dificultad. El budismo Zen, que era una rama chino-japonesa del budismo Mahayana, recarga la importancia que dio Buda en la meditación previa a la iluminación. Para esta doctrina, el esfuerzo personal es el fundamento básico para realizar cualquier práctica. El aspecto central del Zen era la meditación sentada, posición del loto, que debe realizarse a la misma hora todos los días. La práctica meditativa ha dado al Zen el descubrimiento personal del espacio interior y la quietud. ¿Qué nos puedes contar sobre el budismo en la actualidad? El budismo en la actualidad... El budismo no está organizado con una jerarquía vertical. La autoridad religiosa se basa en los textos sagrados, los sutras, discursos. Además de eso, hay un numeroso material de interpretación en el que contribuyen maestros y personajes. La comunidad monástica se organiza históricamente por líneas de transmisión en el tiempo. Los laicos tienen distinto papel dependiendo de las 2 grandes ramas, Theravada, Escuela de los Ancianos, y Mahayana, gran vehículo. En el budismo Mahayana, la vida laica se considera tan útil para alcanzar el nirvana como la monástica. Otra gran rama es el Vajrayana, que se puede considerar una parte o una división del Mahayana. En el ámbito educativo, el budismo se estudia como especialidad en algunos centros universitarios. Los más destacados son Oxford, Mira. En los países donde el budismo representa una mayoría o porcentaje significativo, existen centros de educación superior dedicados al estudio y la formación del budismo. ¿Nos puedes decir algunos de los personajes importantes? En la actualidad hay varias personas que son budistas. Brad Pitt es una de las estrellas seguidoras de la filosofía budista. Fue en 1997, tras la grabación de la película 7 años en el Tíbet, cuando se convirtió a esta religión. Richard Gere
El actor es budista desde 1970, mantiene excelentes relaciones con el Dalai Lama y lleva años dedicándose a defender la cultura tibetana. Penélope Cruz se hizo adepta por su antigua pareja Nacho Cano y ha ayudado a todas las iniciativas del budismo español.